13:39 del mediodía y ya estamos en comunicación con Teresa García, senadora de la provincia de Buenos Aires. Teresa, ¿cómo estás? Eva Moreira y todo el equipo de Cuento Cuento te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Teresa, tengo que arrancar preguntándote por la situación que se está viviendo en la provincia, donde acaban de agredir a Sergio Berni en el marco de esta movilización o esta manifestación, en realidad, que estaban haciendo los colectiveros por el asesinato de Daniel Barrientos. Bueno, la verdad que la imagen es tristísima, digamos. Primero, esperemos que está internado en el Churruca, en este momento en observación, esperemos que el golpe no haya causado otra cosa. Segundo, lamentar la pérdida del colectivero, que la verdad estaba trabajando, como mucha gente, y tiene que sufrir estos raíces de violencia. Pero la imagen, lo que a mí me preocupa es que demuestra un nivel de violencia social muy importante, que sería lógico evaluar la reacción de los compañeros de trabajo del colectivero si esto no estuviera, además de manos, regado por discursos de algunos dirigentes políticos, como una dirigente que no recuerdo su nombre, de Milei en la provincia de Buenos Aires, apelando todavía más allá y diciendo dónde está Kicillof, dónde está Espinosa, dónde están... Digamos, a mí me parece que es preocupante los discursos que están alimentando una reacción de la gente que es normal, natural, es visceral, pero me parece que hay que parar con esto porque estamos muy al borde, realmente. No es en defensa de Berni que lo digo, que se defiende solo, de hecho fue solo al lugar, sino que me parece que hay que evitar que esto sea una escalada. Los discursos de violencia y odio en una sociedad que la pasa difícil, que tenemos una inflación preocupante, que hay zonas que estuvieron sin luz muchísimo tiempo y sin agua, que la venimos pasando complicada, digamos, ¿no? Alimentar esos discursos del odio no hace más que seguir exaltando los ánimos. Teresa, hay no hace tiempo un reclamo, de hecho, de la provincia de Buenos Aires a Nación acerca de, bueno, la necesidad de más gendarmería, ¿no? Que de alguna manera de eso se estaban haciendo eco también los colectiveros. ¿Tenés más o menos información sobre sobre si finalmente Gendarmería está actuando con mayor presencia en la provincia de Buenos Aires? Yo no tengo información al respecto. Yo puedo hablar de mi distrito. San Isidro tenía una fuerte presencia de gendarmería, luego le fue retirada. Desde el comienzo de la gestión de Axel Kicillof se viene reclamando la participación de gendarmería nuevamente en el tema del conurbano. Recordaremos que fue la célebre discusión de Berni con Federic. Y bueno, el otro día, hace pocos días, nuevamente fue motivo de confrontación y discusión. Hoy, al momento que estamos hablando, de verdad que no sé en qué distrito de la provincia de Buenos Aires. Leí alguna noticia que iba a haber un aporte de gendarmes a La Plata, a Quilmes y algún otro distrito del conurbano, pero no más que esto. Cuando vemos estas noticias, nos llena un poco de indignación. Entendemos también que es real que hay dirigentes alimentando con discursos de odio para que estas movilizaciones o manifestaciones se desmadren, pero la desinteligencia que hay a veces entre nación y provincia termina preocupando, ¿no? Sí, así es. Por eso digo, lo pongo en dos planos. No es que esto es causado por el discurso del odio, esto es causado por la indignación que causa en sus compañeros de trabajo la muerte de un compañero. Lo que los discursos del odio caldean el clima social ya hace mucho tiempo, no es desde ahora. Y me parece que seguir alimentando ese discurso pone en riesgo la paz social, eso digo. Sí, claro que es preocupante que haya desinteligencias en un tema tan sensible como lo es la seguridad, ¿no?
¿no? No es cualquier cosa. La inseguridad en el conurbano bonaerense es muy importante, ha arreciado en estos últimos tiempos situaciones de inseguridad y obviamente que esto enoja, digamos, la desinteligencia o las discusiones enojan a la sociedad. Sumado a todo esto, por eso quiero aclararlo, es que hay una letanía de odio. Mire, yo anoche hice una suerte de zapping televisivo por varios canales y la verdad que ese discurso del odio me preocupó anoche, antes de que ocurriera esto. Yo digo, ¿esto hasta dónde va a llegar, no? Y me parece que tiene que haber, así como lo dijo Cristina días anteriores, respecto del tema del pago en el fondo y cuestiones de mucha centralidad en materia económica, creo que tiene que haber un acuerdo de todas las fuerzas políticas de cómo abordamos este tema, el de la inseguridad y el de la dificultad social con la que estamos viviendo, ¿no? Teresa, y otra cosa que también, en estos tiempos, es año de elecciones, y también, la seguridad siempre ha sido un tema principalmente de campaña que ha utilizado la derecha. Entonces, cuando empiezan a ver estos acontecimientos, uno se preocupa además por cómo los va a utilizar la derecha a estos acontecimientos, ¿no? Sí, por eso me refería a esto que dijo, no recuerdo el nombre, pido disculpas, no lo retuve, una de las dirigentes de Milei de la provincia de Buenos Aires, que atizaba la posibilidad de que la protesta siguiera para otro lado, digamos. La derecha siempre ha tenido, hoy es hasta inconveniente que yo diga esto, pero tengo que ser sincera, digamos, la derecha siempre ha tenido con el tema de la seguridad un discurso electoral, siempre, absolutamente siempre, y de hecho gobernaron nuestro país y tampoco corrigieron esta situación, ¿no? Porque si aún con medidas con las que uno no estaba de acuerdo la situación hubiera mejorado, bueno, habría que escuchar en qué cosa nos equivocamos cuando pensamos distinto, pero no es el caso, justamente no es el caso. Teresa, te cambio de tema porque estuvieron la semana pasada reunidos en el Consejo del PJ y queríamos que nos contaras un poco, algunas cuestiones que estuvieron conversando. Entiendo que desde el PJ de la provincia de Buenos Aires se va a salir muy fuerte también con una campaña de afiliación, por ejemplo, ¿no? Sí, se hizo la presentación, muy buena, por cierto, de una campaña que tuviera que ver con la sensibilización, además de la gente que tiene adhesión partidaria o la que no la tiene pero tiene simpatía partidaria, para legitimar su participación en el padrón. El padrón de la provincia de Buenos Aires ha sido muy baqueteado a lo largo de los años. El tema de la no digitalización del padrón fue muy engorroso, muchos afiliados nunca se encontraron, nunca pudieron votar, hasta se generó problema con los propios candidatos, ¿no? Al no aparecer afiliados en el padrón. Así que es un ordenamiento, pero además es una campaña que va a generar voluntad movilizadora, porque a cada lugar que se vaya para incitar a esta campaña de afiliación, nos vamos a encontrar con la realidad cotidiana, que es, y bien se decía el otro día, donde hay que poner la cara. Hay que poner la cara, aunque a uno le llenen la cara de dedos, porque hay una responsabilidad político, partidaria y militante de escuchar qué es lo que está pasando. Y esta es una campaña que exhibe, no que esconde. Así que, y además es bellísima, realmente una muy buena iniciativa. Teresa, además de eso se estuvo conversando sobre ratificar el reclamo por los fondos de coparticipación, ¿no? Sí, en verdad se eligieron 2 o 3 temas muy a fondo. Uno, obviamente, se habló del funcionamiento del Poder Judicial y la realidad por la que atraviesa nuestra vicepresidenta y la inacción planteada desde la propia justicia, ¿no? Que esto es lo que se ve todos los días. Luego se charló respecto de las consecuencias que hoy estamos viviendo respecto del pago al Fondo Monetario Internacional. Escuché anoche que el presidente de la Nación
dijo que había estado solo, ¿no? Y hoy a la mañana veía con asombro noticias de toda la cantidad de gente que apoyó ese pago. En principio la oposición que acompañó el pago al fondo, el movimiento Evita, los sectores empresarios, o sea, solo no estuvo en esa decisión. Creo yo que ha sido una decisión equivocada el hecho de no haber discutido en su momento otras condiciones para el pago, como sí lo hicimos en la época de Néstor Kirchner cuando se pagó fondos buitre, digamos, ¿no? Plazo, interés, y eso no se discutió. Hubo un apuro muy grande del exministro Guzmán por esto, y hoy estamos pagando las consecuencias. El tema de reservas, el tema de subsidios en servicios, el tema del ajuste fiscal que se nos exige, obviamente es consecuencia de esta negociación con el fondo. Así que de eso también se habló. En relación a la primer parte que te expliqué, que es la cuestión de la justicia, entendemos que el 13 de abril, que es una fecha donde nosotros recordamos acabadamente, porque fue la primera vez que Cristina fue declarada como DROPI, y en este año, que es tan importante, porque es un año donde se cumplen 40 años de democracia y bastante cuestionada este último tiempo en materia de independencia de poderes, vamos a hacer hay una convocatoria para una movilización muy importante de tribunales. Teresa, bueno, de la cuestión económica, digo, justo la reunión del Consejo del PJ también se da en el marco de conocer los nuevos índices de pobreza, ¿no? Me imagino que sí. Ese también fue uno de los temas. Sí, claro, lo voy a decir y me hago cargo de lo que digo, no quiero comprometer a nadie en este dicho, pero un gobierno peronista no puede tener 6 pibes pobres cada 10. Esto es un déficit de nuestra gestión. La pobreza aumentó, entendemos que la pandemia limitó muchísimo el trabajo informal y esto dejó gente en la calle, que si bien el gobierno, y sobre todo el gobierno de la provincia, asistió enormemente a las familias en riesgo, lo que es menos cierto es que no tener trabajo implica un deterioro en la vida familiar y esto un aumento de la pobreza. Eso también se evaluó ese día y lamentablemente ese mismo día o al día siguiente tuvimos la foto más horrible que podíamos haber tenido, que era esta bebita de 3 meses fallecida en inmediaciones de la Casa de Gobierno, ¿no? Uh-huh. Teresa, ¿cómo estás? Sergio Chouso te saluda, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? En algunas intervenciones que tuvo el ministro del Interior, Guado de Pedro, este fin de semana dejó traslucir que una de las posibilidades del diseño electoral para las elecciones presidenciales podía ser la de la composición de 2 fórmulas en una primaria. Bueno, uno tendría que pensar representando la posición del presidente y otra un poco más crítica. Yo te pregunto, ¿se puede hacer campaña en esos términos? Porque, ¿cómo sería? ¿Habría una parte que tomaría tal vez los aspectos estructurales del Frente de Todos en su génesis, defendería eso, pero objetaría aspectos de la gestión? Digamos, ¿vos lo ves viable esto? Bueno, a ver, yo tengo una mirada que he expresado públicamente en varias radios o incluso en las charlas en el partido. A mí me parece que antes de imaginar el diseño que puede tener la propuesta electoral que tenga el peronismo, la oferta electoral que tenga el peronismo, lo que hay que discutir es de fondo hacia dónde vamos. Luego la ingeniería electoral que se aborde será en relación a lo que representa cada uno, porque nosotros tenemos una crisis económica, una crisis política, pero también una crisis de representación. Nosotros venimos a representar los intereses de los que menos tienen, de los trabajadores, venimos a representar los intereses de la defensa de los recursos naturales, como el litio, la minería, como estamos viendo ahora la afrenta de Estados Unidos, los fondos buitre con el tema de YPF. Bueno, eso tiene que quedar discutido y tiene que quedar claro para que la gente pueda decidir qué 2 modelos va a elegir, porque no es solamente un ensamble de nombres. Acá lo que hay que discutir es hacia dónde vamos, ¿no? Teresa, te agradecemos estos minutos con la Radio de las Madres. No, a ustedes.